Y empezamos a analizar qué significa y qué impacto tiene esta reestructuración del Gabinete Nacional en términos económicos, pero también, claro, en términos políticos. Y ya recibimos a Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Raúl? Buen ¿Qué tal? mediodía. ¿Cómo están? Buen día. Bien, muy bien. Horas movidas, ¿no? Muy movidas. Sobre todo, mucha especulación con respecto a los nombres que van a reemplazar a quienes fueron desplazados de sus cargos. Desplazamientos que, evidentemente, en muchos casos no tienen que ver con cuestionamientos a la gestión, sino que daría la sensación de que se van generando espacios en los cuales Sergio Massa querrá poner gente de su confianza. Salvo en algunos casos que se sabe, por ejemplo, que a Julián Domínguez y a Silvina Batakis les ofreció, les pidió seguir en el cargo, prefirieron ante el cambio de, digamos, de rango de Ministerio de Secretaría, en ambos casos prefirieron no seguir. En general son cambios que llaman la atención. El caso de Daniel Scioli era poco esperado que dejara su cargo, pero bueno, el cambio de funciones al bajar de ministerio también eso. Ayer, Raúl, los mercados dieron su empujoncito o su mirada positiva a favor. A favor. Sí, porque cuando habla de empujoncito en los mercados siempre hay que aclarar para qué lo hace el empujoncito. A favor, digamos, hacia arriba, claro, ¿no? Porque hasta ahora venían empujando, pero hacia otro lado. Sí, y aparte cambian de empujoncito con facilidad también, ¿no? Dieron su apoyo cuando era un rumor. Confirmado. ¿Cómo reaccionaron los mercados en el día de hoy? No, están reaccionando favorablemente. Evidentemente lo están tomando como una señal positiva, en el sentido de que esperan que haya una política que afiance el tema del mercado, no sea una medida contra mercado. No esperan grandes intervenciones, sino al contrario, si hay alguna política de ajuste que va a ser a favor justamente de este plano. Es decir, se sale un poco de la postura de especulación y presión sobre el gobierno. Por lo menos es como que le dan un oxígeno de decir, bueno, a ver, tenemos la discusión de la devaluación, sí o no, sí, la discusión esa pulseada sigue, pero como que le están dando un espacio a Sergio Massa a tomar una decisión, como confiando que la decisión de Sergio Massa no va a ser tan contraria a sus intereses. Esa es, digamos, la primera lectura que se puede hacer. Ahora, Rulo, sí hay que confirmar, ya lo veníamos diciendo, pero en este noticiero ratificar que Silvina Batakis no deja el gobierno, sino que se incorpora como presidenta del Banco Nación, o sea que sigue en el Gabinete Nacional. El mismo Julián Domínguez, a través de sus redes sociales, dijo que renunciaba y que vuelve a la actividad privada en su estudio de abogados. Ahora, es esperable que haya otras modificaciones, digo, porque en este momento, insisto, el presidente Alberto Fernández está reunido con Massa en Olivos, con lo que habrá definiciones también. A ver, hay algunos nombres, tomé nota un poco para no perder, hay que esperar definiciones. Por ejemplo, se le había ofrecido a Silvina Batakis seguir, ella decidió no seguir. ¿Qué va a pasar con la Secretaría de Comercio? ¿Seguirá Martín Pollera o hay otro nombre en juego? Por ahora no se sabe, tampoco es que Martín Pollera haya renunciado. Se sabe que hay algunos nombres cerca de Sergio Massa. Su asesor en materia agropecuaria generalmente ha sido Gabriel Delgado, un hombre que varias veces estuvo postulado para ejercer funciones. Fue el primer candidato a ser el ministro de Agricultura de Alberto Fernández, que finalmente recayó en Luis Basterra. Después había sido designado como interventor en el momento que se decidió intervenir Vicentín, cargo que no llegó obviamente a ocupar, pero es una persona muy cercana a Sergio Massa, por eso se especula sobre su nombre. Scioli se va, deja la parte de desarrollo productivo. El candidato cantado para muchos es de Mendiguren, digamos, porque la persona más cercana a Massa en esta materia y con experiencia en el cargo, con lo cual hay varios nombres dando vuelta y gente. ¿Y el Banco que Central? Cercana Banco Central sigue Miguel Pese. ¿Vos creés que sigue Miguel Pese? Por ahora sigue Miguel Pese. No sé si va a seguir, pero también hay mucho juego de nombres ahí con posibles reemplazantes. Pedrado se hablaba siempre. Sí, no, inclusive hay algunos nombres. Cercanía, digo, con Massa, ¿no?
Claro, Redrado son de los nombres que están siempre están dando vueltas, ¿no? Pero bueno, como candidato a... Lo que sucede es que siempre están dando vueltas, pero nunca Massa, que es el cercano a él, estuvo en una posición como la que está ahora, ¿no? Sí, Massa tiene otra gente cercana también con aspiraciones. Por ejemplo, Clery es alguien que estuvo en el Banco Nación, estuvo, y también... Está nombrándose, bueno, a propósito de Banco de Nación, otra persona de Massa que estuvo hasta hace poquito como vicepresidente, Tombolini, Matías Tombolini, claro. También economista, es alguien de los que se lo supone ocupando alguna función de esto dentro de este nuevo elenco. Las designaciones se esperan que sean anunciadas el lunes, después de un fin de semana, donde seguramente estos nombres estarán todos sobre la mesa en alguna de las reuniones que se hagan en Olivos, ¿no? Pensando a ver si nos puedes ayudar a interpretar, que ya queda, digamos, esta medida del mal llamado dólar soja, daría la sensación como que queda vieja, ¿no? Con la designación de Massa. ¿Vos imaginás que habrá una propuesta superadora para el campo para arrancar con el pie derecho con un sector que se está en conflicto? Sí, sin duda va a haber algún tipo de propuesta diferente, segura, no sé, diferente o que tomará. ¿Hay quienes hablan de acercar a un dólar MEP, puede ser? Y algo por el estilo, vos sabés que cerca de Massa muchos hablan de esta cuestión de la diversificación del tema del dólar o tener diferentes dólares, y en ese caso se contemplaría alguna cuestión así, es de suponer. También esto tiene que ver, Alejandro, con el impulso que tomaron en general todo lo que tiene que ver con cotizaciones cambiarias que bajan, financieras como bonos que suben, sí, porque están esperando medidas a favor de... No sé si están esto. ustedes de acuerdo. En realidad, lo que hay que esperar en cuanto a las medidas económicas, que uno supone que Massa tiene un plan, ¿no? Para lanzar toda esta reestructuración, habrá medidas que se irán anunciando. Ahora, también es cierto que en términos políticos hay un impacto muy fuerte, teniendo en cuenta el movimiento que hay en el Frente de Todos, teniendo en cuenta la relación de Sergio Massa con Cristina Fernández de Kirchner, que dicen tienen diálogo casi de manera cotidiana. Bueno, obviamente también el presidente Alberto Fernández. Pero si hablamos de las repercusiones políticas, vamos a presentar y a tener la opinión, en este caso, del diputado Daniel Arroyo. Yo hago una valoración muy positiva, creo que es un avance claro en dos planos. Primero, Sergio Massa es una persona que tiene equipo, que tiene claro qué hacer en materia productiva, en materia de baja de inflación, en cómo vincular la producción argentina con el mundo. Y por otro lado, la decisión de Alberto Fernández de darle todas las herramientas, fusionar economía, agricultura, producción, créditos internacionales, le permite, esta vez sí me parece, a diferencia de otros momentos, que todo el conjunto de medidas económicas que hay que tomar están todas articuladas y todas bajo un mismo mando. Creo que es valioso. Por el valor que le doy a Sergio Massa, creo que es la persona para este tiempo y porque va a contar con todos los instrumentos. Son muchos los temas. ¿Usted cree que esa articulación va a poder determinar respuestas rápidas teniendo en cuenta las urgencias de algunos temas? Sí, a mí me parece que sí. Yo creo que hay tres urgencias claras. Una es el tipo de cambio, parar la corrida cambiaria y recuperar reservas. Estamos muy débiles de reservas como país. La segunda es estabilizar los precios, porque el problema en la Argentina es el pan a 300 pesos, es la leche a 180 y es el kilo asado a 1.200 pesos. Poder estabilizar un conjunto de precios. Y lo tercero es recuperar ingresos, porque claramente cuesta mucho llegar a fin de mes. Pero creo que esto ha sido un paso adelante sin duda. El tema del apoyo político dentro de la estructura del Frente de Todos, ¿usted cree que lo va a tener como para poder impulsar todas estas medidas? Sí, lo tiene, porque está claro que luego de la renuncia de Martín Guzmán hubo mucho más diálogo entre el presidente y la vicepresidenta, diálogo con Sergio Massa. Primero se definió la llegada de Silvina Batakis, luego claramente hubo varios diálogos y se llegó a un esquema en donde, a mi modo de ver, se reorganizó gran parte de la estructura económica del gobierno en acuerdo entre todas las partes. Es indudable que está funcionando más el diálogo y que hay más consenso político para encarar esto, que es claramente una situación económica muy delicada, muy difícil. Bueno, en un ratito vamos a conocer, me parece, una opinión que no engloba a todas las pymes, pero que representa un sector de las pymes que es importante, como es el de APYME.
A ver, ¿qué opinan, qué piensan acerca de lo que se viene y qué es lo que necesitarían de las nuevas medidas económicas, ¿no? Exactamente, y si hablamos de pequeñas y medianas empresas tenemos que hablar de empleo y también hay que decir que la CGT a través de un comunicado explícitamente salió a apoyar a Sergio Massa. Por otro lado, los desafíos que tiene el ministro de Economía, asumirá la semana que viene, pero ya sabemos que es Sergio Massa, los desafíos que tiene por delante, porque bueno, la inflación, los precios, los salarios. Yo lo definiría así, con una simplificación que es arbitraria, obviamente. Yo creo que hay 3 frentes urgentes que tienen, ¿no? Uno es el que hablábamos recién, el frente financiero y cambiario, donde por eso me imagino que las primeras definiciones van a ser para ese plano. El segundo frente, en orden de más que de importancia, de urgencia, es el tema que también hablábamos, el del agro, es decir, qué va a pasar, que esto está vinculado a exportadores, pero también está vinculado al tema cambiario. Para que entren dólares, además. Exactamente. Para que liquiden y entren dólares. Por eso, es un frente que tiene muchísimas necesidades y urgentes. Entonces, va a buscar necesita buscar una respuesta. Y el otro, indudablemente, es lo que marcabas, pero la economía real, que tiene que ver con inflación, que es el gran problema que tiene la economía argentina, y salarios. Es decir, esto me parece que ahí son los factores donde se unifican que, si bien yo diría las novedades por ahí no están este fin de semana, no es que habrá grandes políticas, sí alguna señal se va a ver obligado el gobierno a dar. Raúl, ahora decimos gobierno y es Sergio Massa directamente, ¿no? Va a jurar martes, miércoles, una semana después. El lunes probablemente. Lunes, vos decís, bueno, poner el lunes. Una semana después, 10 días después, van a estar los números del mes de julio, que tienen un piso del 7% y algunos analistas hablan del 8%. Sí. O sea, arranca, está bien que no son números que tengan que ver con su cartera, porque él todavía no había asumido, sí, pero son números de la Argentina. Pero ¿no? se cargan en la mochila con la que arranca, sí, no, sin duda. No, estamos en un proceso inflacionario muy delicado, indudablemente se le van a exigir, por eso digo, quizás no respuestas ya políticas definitivas, pero sí señales, y esto me parece que debe ser también preocupación de empresarios pymes y sindicatos y demás, ¿no? A propósito de señales, también opinaron los empresarios. Desde la Asociación de Empresarios Nacionales medimos la realidad de las pymes. Las pymes están avanzando, la verdad que muy bien, un segundo trimestre con una buena performance, pero estamos viendo que el contexto macroeconómico va a agredir a este crecimiento si no hay una coordinación en las políticas públicas. En este sentido, que Sergio Massa haya arribado al gobierno para coordinar las distintas áreas que afectan a la realidad económica, la política de las micro y pequeñas y medianas empresas, la verdad que lo vemos bien. Había una descoordinación manifiesta que terminó con la salida desincronizada de varios ministros, que por suerte, en su momento Silvina Batakis pudo compensarlo, Daniel Scioli, ahora terminó en una coordinación generalizada que esperemos que tenga buen arraigo en las medidas que tomen hacia adelante. Argentina necesita la confluencia de muchos intereses y muchas fuerzas para que las políticas tengan éxito. Necesitamos que los bienes lleguen en tiempo y forma a las cadenas productivas para que los productos salgan a los precios empresariales razonables y que los salarios pueden pagar. Lo que pasó es que ante la escasez de dólares y ante un sector del empresariado que busca dólares ilegales para seguir importando sin piedad, hubo abusos en las cadenas comerciales, hubo incremento de precios que hay que tratar de mitigar en los próximos meses porque en definitiva castiga al trabajador y a la sociedad en su conjunto. Fundamentalmente estamos viendo ahí qué pasa con la aplicación de la ley de góndolas, qué pasa con la monopolización de las cadenas económicas, qué pasa con los precios de los insumos difundidos que afectan gravemente a la industria pyme. Ahí me parece que se necesitan hombres y mujeres que vengan del sector de la producción para colaborar en armonizar estas políticas que hoy estaban desincronizadas. Massa puede ser un actor relevante, pero me parece que hay que nutrirlo con actores de la economía real y en eso las pymes me parece que están dispuestas a acompañar. Bueno, para completar esta mirada, en un ratito va a estar aquí con nosotros para charlar Julián Moreno de APYME, que representa a otro sector de las pymes en la República Argentina, también para conocer su opinión. Queda bajo la órbita de Sergio Massa también las negociaciones o el vínculo con los organismos multilaterales de crédito. Y si hablamos de los organismos multilaterales de crédito, hablamos de Silvina Batakis, que llegó hace horas nada más, pasaron poco más de 24 horas de su arribo al país, después de estar en Estados Unidos. El presidente Alberto Fernández habló con Cristalina Georgieva
Georgieva, por, bueno, la titular del fondo, por esta inquietud que generaba este cambio en la cartera económica, y le dijo que Sergio Massa fue fundamental para que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sorteara con éxito su paso por el Congreso. Exactamente, es un antecedente que seguramente para el fondo es válido, y yo creo que ahí no lo mencionamos entre las urgencias porque seguramente ahí ya estará pactada, de hecho, una pausa para esperar que la nueva conducción económica termine de ocupar todos los casilleros, dicte las primeras medidas, seguramente va a haber consulta, pero también se sabe, y creo que ese es el mensaje que transmitió el gobierno, que hay una continuidad en la... De alguna manera es algo más ortodoxo para la mirada económica la presencia de Massa, ¿no? Probablemente, sí, por lo menos es la primera sensación que estamos viendo que registran los mercados y demás, pero lo que también está garantizado es que hay una continuidad. No es que todo lo que fue a decir Batakis en Washington ahora se dé vuelta, digamos, hay una continuidad también esa política y también el gesto, como decía Vero, de que Batakis siga integrando desde otro lugar el equipo económico es parte de esa señal.